Funciona. Hola. Hola, ¿me oís? Hola. Hola, buen día. Eh, Bienvenidos eh, al segundo día de este primer Congreso Latinoamericano de Trastornos Neurológicos Funcionales. Eh, un- Ayer fue un día eh, realmente muy lleno de información, de muy alta calidad. Hoy esperamos seguir ampliando los temas de TNF. Vamos a ya empezar. Entonces, la primera charla, el ponente se va a unir virtualmente, la doctora Pilar Alcántara de España. Buen día, doctora Alcántara. Muy buenos Eh, días. la doctora Alcántara es neuróloga en el Hospital de Torrejón, en Madrid, y ella compagina la labor clínica con la docencia, siendo tutora de residentes y vocal de formación de la Asociación Madrileña de Neurología. Su formación se ha orientado a la neurociencia del dolor, lo que le ha llevado a desarrollar también actividad como terapeuta de personas con dolor persistente, que realiza actualmente en el Instituto de Neurociencias Blua Sanitas. Su trabajo se centra en trasladar los avances de la neurociencia del dolor a la práctica clínica, promoviendo un abordaje innovador y centrado en el paciente. Entonces, bueno, obviamente por su trayectoria, la doctora Alcántara va a hablar de TNF y síndromes de dolor, fibromialgia, migraña y dolor. Doctora Alcántara, gracias por unirse. Hola, muy buenos días a todos. Aquí ya es mediodía. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si se me oye bien. Sí, 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 se escucha bien. Bienvenida, gracias. Buenos días. Muy buenos días. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Voy a ir pasando diapositivas. Sí, sí. Sí, Bueno, perfecto, pues comienzo. Bueno, yo soy Pilar Alcántara, como han dicho, soy neuróloga y también desde hace un tiempo ya terapeuta de terapia reversión del dolor. Entonces, bueno, pues voy a hablar justamente de esto, de dolor y trastorno neurológico funcional. Este es el índice que voy a seguir. Voy a hablar de la importancia del dolor en TNF, aprovechando algunos artículos que se han publicado recientemente. Hablaré de mecanismos fisiopatológicos comunes propuestos y después el abordaje que yo realizo, que es la terapia de reversión del dolor. Como os decía, se ha publicado recientemente este artículo en 2024, que es un metaanálisis de más de 4.000 personas con TNF, investigando un poco la relación con el dolor en estos pacientes. Y aunque los estudios tienen una heterogeneidad metodológica importante, la conclusión en todos ellos es muy clara y es que la prevalencia de dolor en TNF es altísima. De hecho, en algunos casos, si vemos de forma individualizada, hay algunos casos que llegan hasta el 100% de los pacientes que presentan dolor y en general pues por encima del 80%. De hecho, también si comparamos el dolor informado entre personas con trastorno neurológico funcional respecto a la proporción de dolor en otros trastornos neurológicos, como vemos en esta gráfica, siendo el rojo aquellos pacientes con trastorno neurológico funcional, pues también es mucho más elevado que su contrapartida de trastorno neurológico. Y en el diagnóstico de dolor más frecuentes en personas con trastorno neurológico funcional, van a depender también según los subtipos, pero son sobre todo estos que vemos aquí. El síndrome de dolor regional complejo, que está en un 22% de los casos aproximadamente, especialmente si hay una distonía fija. El síndrome de intestino irritable, que lo vemos en torno a un 16%, y es muy frecuente en crisis funcionales de un 12-35% de los casos y en trastorno motor funcional, y la fibromialgia en un 10% de los casos. En trastorno motor pues, hay cohortes que hablan de un 4% y en crisis funcionales más elevadas hasta un 18%. De hecho, en el caso de crisis funcionales, la mayor prevalencia de dolor crónico en la historia de estos pacientes, por encima de lo que vemos en epilepsia, vemos que puede ser en torno a un 9% respecto a epilepsia, un 3%, ha permitido que algunos investigadores desarrollen hasta un score diagnóstico que permita con
prospectividad a predecir hacia adelante que con una dos ratio de 5, pues personas que tengan dolor crónico en su historia, sea más probable el diagnóstico de crisis funcional que de epilepsia. ¿Y cuál es el timing del dolor en TNF? ¿Cuándo aparece el dolor en estos pacientes? Pues el dolor aparece como síntoma inicial en hasta un 12% de los TNFs, o sea, en ese porcentaje consultan inicialmente por dolor en las urgencias y este porcentaje aumenta hasta un 36% en el caso de crisis funcionales. De media hay una 2,5 visitas aproximadamente por dolor antes y después del diagnóstico. Además, en gran parte de los pacientes ya hay un dolor crónico preexistente. Por ejemplo, en lumbalgia crónica vemos que esta precede hasta en un 40% la debilidad funcional versus un 18% en otros tipos de debilidad. Y también sabemos que el dolor es un desencadenante de síntomas de trastorno neurológico funcional y se estima que pues casi hasta en un 30% de los casos es un precipitante. Y lo más curioso, y tiene que ver con la siguiente diapositiva, es que hay una estabilidad tras el diagnóstico del TNF en la proporción de pacientes que tienen dolor. Prácticamente apenas cambia, ni tras el diagnóstico ni con el tratamiento especializado de TNF. Como os decía, en relación con esto, y es que el dolor parece en las cohortes ensombrecer el pronóstico de TNF. Cuando hablamos de TNF general, se ha visto que aquellas personas que tenían comorbilidad de dolor crónico tenían una menor mejora global a los 7 meses del trastorno neurológico funcional. También en aquellos pacientes con debilidad funcional, sí había un dolor comórbido, había una peor mejoría funcional y además el dolor se correlacionaba directamente con la gravedad de la debilidad. En el caso de crisis funcionales, aquellos que permanecían libres de crisis tenían menos dolor que aquellos que sí que reportaban mayor libertad de crisis. Y en el caso de distonía funcional, la presencia de dolor se asociaba a un mayor deterioro progresivo. O sea que parece que es algo muy importante. En concreto, en migraña, que no es de las que hemos visto en el artículo anterior, pero sí que se acaba de publicar muy recientemente este artículo en Brain con John Stone a la cabeza, se habla de que hay una relación bidireccional compleja y muy aparente. De hecho, vemos que en personas con TNF la frecuencia de migraña es elevada. Hay menos estudios en la dirección contraria, pero también se ha observado que hay más tendencia en personas con migraña y hay, como decía antes, una relación bidireccional muy clara como desencadenante. Y la migraña suele ser un desencadenante de TNF y vemos que también en la otra dirección. Es más, síntomas que hemos asociado a migraña y que se han podido describir como auras prolongadas, síntomas motores focales asociados a migraña, manifestaciones basilares, la migraña basilar. Realmente, cuando exploramos al paciente en esas situaciones, los podríamos enmarcar dentro del espectro de TNF porque suelen tener presencia de signos positivos. Y esto nos llevaría a empezar a cuestionar estos límites diagnósticos tradicionales entre estas entidades. Además, si comparamos la migraña con el trastorno y el trastorno funcional con otros grupos control, con otras enfermedades neurológicas, vemos que ambas entidades también comparten un perfil de vulnerabilidad común y tienen factores demográficos compartidos, suele ser más frecuente en mujeres, en edad joven. Ambos tienen antecedentes de eventos vitales adversos y comorbilidades psiquiátricas, hay más trastornos de estrés traumático, hay más ansiedad, hay más depresión y además ambos suelen asociarse y tener presencia de otros trastornos funcionales como el síndrome de intestino irritable, como la fibromialgia y como otros trastornos funcionales. Por tanto, con este primer apartado podríamos decir que tanto los trastornos funcionales como los síndromes de dolor se asocian con alta frecuencia y comparten factores de vulnerabilidad y esto nos puede llevar a pensar a que haya ciertas vías fisiopatológicas comunes que vamos a ver ahora. Y además el dolor actúa como un predictor de mala evolución y no suele haber mejoría paralela respecto a síntomas funcionales con los abordajes habituales que se realizan en TNF, lo cual también nos va a sugerir que haya una necesidad de incluir abordajes específicos. Si pasamos al segundo mecanismo, al segundo apartado, el de mecanismos fisiopatológicos comunes propuestos, pues ya creo que todos sabemos que tanto el trastorno neurológico funcional como la migraña y otros cuadros de dolor persistente son fenómenos complejos que no podemos reducir a lesiones y que se asocian a anomalías en el funcionamiento de la conectividad cerebral.
y que además, como hemos visto en el apartado anterior, se asocian muy habitualmente, tienen comorbilidad frecuente y comparten factores de riesgo de comorbilidad. Esto nos lleva a preguntarnos de forma inevitable si parte de lo que vemos en ambos son distintas expresiones de una misma vulnerabilidad al sistema nervioso. Y realmente la neurociencia y las nuevas perspectivas neurocientíficas y sus modelos explicativos nos están llevando a reinterpretar estos síntomas desde estas nuevas perspectivas, ¿no? Yo he puesto las gafas para que empecemos ahora, a lo largo de las siguientes diapositivas que voy a presentar, a ponernos estas gafas de estos nuevos modelos explicativos para revisitar estos síntomas desde este lugar. Aquí os pongo dos artículos también muy interesantes de Lisa Feldman Barrett y su equipo sobre la construcción de la emoción en el trastorno funcional y un artículo de Neurology que se acaba de publicar también muy interesante sobre justamente estos modelos explicativos. ¿Cuáles son? Que vamos a comentar uno a uno: el procesamiento predictivo, la alostasis, la carga alostática y la precisión interoceptiva. Las primeras gafas que nos vamos a poner para reinterpretar estos síntomas son las del procesamiento predictivo y es al final entender al cerebro como una máquina de predicción que no está a la espera de la llegada pasiva de estímulos, sino que va prediciendo en cada momento lo que va a ocurrir y luego lo contrasta con la información entrante. De forma que va a integrar dos tipos de información: las señales sensoriales ascendentes, que llamamos bottom-up, y los modelos previamente construidos, que llamamos top-down, y que van a estar basados pues, en las experiencias de la persona, en el aprendizaje y en el contexto concreto. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues minimizar luego los errores de predicción entre lo que estoy esperando y lo que realmente me está llegando. ¿Qué ocurre cuando hay un gran error predictivo entre lo que espero y lo que llega? Pues o bien se actualiza mi modelo interno, la información top-down, o bien reinterpreto y modulo la señal corporal para que se enganche a mis modelos, para que se enganche a lo esperado. Si esto lo aplicásemos a los síntomas, lo que diríamos es que no son la experiencia sintomática solo la sensación que sube, ese botón-up, sino que el cerebro predice lo que debería sentir en ese momento y es la combinación de ambos. La segunda gafa que nos vamos a poner es la de la alostasis y la carga alostática. Sabemos el concepto tradicional también de hemostasis, que es el de mantener la estabilidad interna reaccionando a cambios. Me expongo a una charla y yo en ese momento pues, me activo y respondo a ese desafío. Sin embargo, la alostasis va un poco más allá y lo que habla es de una regulación anticipatoria, es un ajuste adaptativo que se adelanta a la demanda antes de que llegue mientras se mantiene, y es una adaptación de diferentes sistemas fisiológicos, pues el sistema nervioso autónomo, el endocrino, el inmune. Si utilizamos el mismo ejemplo de la charla, yo ya antes de dar esta charla ya me estaba ajustando, ya estaba activándose mi sistema nervioso autónomo, ya se estaba moviendo mi sistema inmune y endocrino. Entonces sería como una especie de homeostasis anticipatoria con feed forward, ¿no? Cuando las demandas se mantienen a lo largo del tiempo, esto puede ser un estrés fisiológico sostenido por alta exigencia, porque estamos en un entorno de amenaza mantenida, estos ajustes que van haciendo a nivel fisiológico se van acumulando, tiene un coste acumulativo y esto, como vemos en la gráfica, es la sobrecarga alostática. Voy haciendo ajustes, pero no vuelvo después al punto de recuperación. Entonces, mi organismo pues, se va adaptando y teniendo ese coste acumulado. Y la tercera gafa que nos vamos a poner es la perspectiva de la precisión interoceptiva. Como todos sabemos, la interocepción es la capacidad que tengo para detectar e interpretar mi estado interno. Y la precisión interoceptiva pues, sería esa capacidad de calibrado que he desarrollado. Si tengo una precisión adecuada, pues voy a ser capaz de notar e interpretar lo que realmente está pasando en mi cuerpo y lo que significan las señales que percibo en la consciencia. Si tengo una baja precisión, es que probablemente tenga una representación mental sesgada, que puede ser o bien exagerada, un volumen muy alto, o minimizada o directamente desconectada de lo que me está ocurriendo en el cuerpo, ¿no? Esa disociación. Entonces, la interocepción precisa va a ser fundamental para que esa alostasis, para que ese ajuste anticipatorio funcione. Porque si no soy capaz de leer las necesidades de mi cuerpo, no la voy a poder regular de forma adecuada para actuar. En resumen, sería un poco el procesamiento predictivo, pues aquello que espero sentir, la interocepción, lo que realmente estoy sintiendo, y la alostasis como ajusto luego mi fisiología para sostener. Como dicen estos artículos y todos estos nuevos modelos explicativos, lo que vemos es que en el TNF, tanto en TNF como en dolor y en otros síntomas persistentes, lo que se altera no es solo la estructura o la vía, sino
este modo en el que nuestro cerebro, nuestra mente predice, regula y siente el cuerpo bajo condiciones de carga alostática mantenida. Ahora vamos a ver esto paso a paso. Y vemos que estos son mecanismos fisiopatológicos transdiagnósticos que son independientes de la presentación clínica específica de un síntoma u otro. Vamos a hacer un paso a paso utilizando este modelo explicativo desde la neurociencia actual, desde el estresor al síntoma, utilizando estos modelos que hemos comentado. Entonces, normalmente la historia empieza con que hay una demanda inicial que excede mi capacidad reguladora disponible. Hay un estresor que es fisiológico, que puede ser interno o externo. Pues, pongo aquí dos ejemplos, estos son externos. Pues afrontar un trabajo intenso tras varias noches sin dormir bien. O estoy en un entorno abusivo o invalidante en el que no se tienen en cuenta mis necesidades o de la persona y no puedo poner límites, no soy capaz. Esto hace que ante esa demanda se active este sistema de alostasis. Entonces se activa la alostasis y mi cuerpo intenta ajustar el organismo para poder responder a estas situaciones. ¿Qué ocurre si la persona tiene una baja precisión interoceptiva? Que van a ocurrir discrepancias. Mi cuerpo empieza a mandarme señales claras de hiperactivación, se activa el eje hipotálamo hipofisario, se activa mi sistema nervioso autónomo, pero la representación mental de estos estados no se está actualizando en mi mente, en mi cerebro. ¿Por qué? Porque bien la persona puede estar minimizando las señales que recibe, no reconocerlas como tal, como aviso, como lo que son, o las estoy interpretando con modelos previos imprecisos, rígidos o conceptos que yo tengo sobre lo que son esas sensaciones corporales. ¿Qué ocurre? Que empiezan a predominar las predicciones, la información predictiva sobre la información entrante bottom-up y eso hace que emerjan errores predictivos interoceptivos. Es decir, hay discrepancias significativas entre lo que yo estoy prediciendo, el modelo que yo estoy diciendo y la realidad sensorial. ¿Cuál sería la realidad sensorial en los dos ejemplos que he puesto? Pues la de sobrecarga alostática, ¿no? Mi sistema no puede más, está sobrecargado y ya no tiene capacidad de seguir adaptándose. Sin embargo, en el ejemplo 1, la predicción, el modelo mental es el de tengo que seguir, a mí la privación de sueño no me afecta, puedo tomar un café y seguir hacia adelante, ya lo compensaré el fin de semana, esto es más importante que dormir. En el caso 2, pues podemos hacer una interpretación de déficit personal, ¿no? Estoy en un entorno abusivo, invalidante o amenazante y en realidad yo lo que me estoy diciendo es que todo es culpa mía porque no estoy haciendo lo suficiente, porque soy débil, debería hacer más. ¿Qué ocurre? Que no se actualizan las predicciones con esta realidad sensorial de sobrecarga y encima con esta predicción, este modelo que estoy utilizando para filtrar esa información, se añade aún incluso más demanda y más sobrecarga en vez de aliviar esa sobrecarga. ¿Qué ocurre con esto? Pues que empiezan a perpetuarse esos errores interoceptivos. El modelo no se actualiza, la persona no puede realizar los ajustes adecuados a la realidad sensorial, pues no descansa o no repara en el primer caso, en el que necesita dormir más, o no pone límites donde los necesitara, o no cambia el contexto amenazante en el segundo ejemplo. Y esto lleva a que los errores predictivos se mantengan en el tiempo y se vaya acumulando la carga alostática. Al final el organismo se queda en un estado de alerta sostenida con sobrecarga sostenida alostática que ya no es adaptativo, pero del cual el sistema no puede salir porque está bloqueado por ese modelo interno y esa información top-down. ¿Y qué es lo que hace el sistema en la sobrecarga? Pues al final necesita buscar alguna otra vía que no sea, que no está consciente para detener o resolver la sobrecarga. Y entonces, pues como decimos aquí en España, al final el sistema peta. ¿Y cómo lo hace? Pues eh, resolviéndola de dos maneras, sobre todo, o bien amplificando las sensaciones, subiendo tanto el volumen de las sensaciones en la consciencia, haciendo que percibamos los síntomas más intensos. Esto es muy evidente, por ejemplo, la migraña, ¿no? Que empezamos a tener osmofobia, nos molesta todos los ruidos, empieza a subir el volumen del dolor, pero también en trastorno neurológico pues empiezan a aparecer síntomas, aparece el temblor, eh, pueden aparecer debilidad, etcétera. O directamente haciendo un apagado, un shutdown, un reset completo y ahí aparecen síntomas como los síncopes, las crisis funcionales, etcétera. Entonces, este enfoque nos habla de los síntomas no tanto como un déficit, sino más como una respuesta de protección del sistema, que incluso a corto plazo puede ser adaptativa, porque son intentos de obligar al sistema a parar, a cambiar,
a resolver esa sobrecarga. Entonces, a corto plazo, pues, puede ser incluso útil, pero si se siguen repitiendo y consolidando a largo plazo, se consolidan esas vías neurales, se van consolidando esos patrones y se pueden ir convirtiendo en respuestas automáticas sobreprotectoras aprendidas que lleven a tener síntomas persistentes, ya incluso sin necesidad de que exista ni un estímulo ni un estresor inicial como desencadenante. Entonces ahí entraríamos en esa cronificación, esos síntomas persistentes. En este artículo que ya he mencionado antes, hace esa fisiopatología también comparada entre TNF, las formas transitorias con la migraña episódica y las formas persistentes con la migraña crónica. Y también, bueno, este otro artículo también súper interesante que os recomiendo, que habla de la migraña justamente como un reset alostático que se desencadena por errores de predicción no resueltos. Un poco pues resume también estos mecanismos que estoy explicando. En el caso de formas transitorias, tanto de TNF como en migraña, la migraña episódica, serían estas respuestas el resultado de estas respuestas de reset en contexto de estímulos que están produciendo una sobrecarga alostática, ¿no? Por lo que os decía, amplificando las señales sensoriales, la fotofobia, la osmofobia, náuseas, síntomas focales o directamente haciendo un apagado de seguridad en fenómenos más globales. Y las formas persistentes de TNF y migraña serían más ese aprendizaje maladaptativo progresivo en el que el sistema ya responde de forma automática y persistente sin que haya ni siquiera un estímulo inicial. ¿Qué ocurre con las manifestaciones clínicas? Pues que todos vemos, ¿no?, que la expresión es muy variable y hay fenómenos globales que afectan a múltiples sistemas a la vez, simultáneamente, como la migraña, como las crisis funcionales, como el síncope, pero también en otros casos hay compartimentalización y solo se afectan ciertas funciones o dominios anatómicos concretos, como cuando hay debilidad, un trastorno de movimiento funcional focal, o en el caso del dolor, dolor localizado. Al final lo que se propone con estos mecanismos es que siguen siendo mecanismos de protección, pero son diferentes vías de expresión de estos mecanismos que van a depender de cada paciente, de sus características, pues tanto de sus modelos previos aprendidos como sus experiencias, por supuesto también de su genética, su biología y del contexto de cada uno. Respecto a la neuroimagen, también vemos redes compartidas y particularidades. No me voy a extender mucho, que ya sé que el doctor Víctor Mayordomo ha hablado extensamente de este tema. Pero lo que vemos un poco es que hay ciertas similitudes, pues hay en ambos, tanto en dolor como en trastorno funcional, alteraciones en el volumen y en la activación de la corteza insular y cingulada anterior. También hay anomalías en la conectividad funcional de redes frontoparietales y de saliencia, de forma que favorecen el filtro de estímulos amenazantes, pero también hay ciertas particularidades, ¿no?, que también pues eso, nos diferencian un poco la diferente manifestación o la diferente expresión final de cada uno de los síntomas. Por ejemplo, en dolor y en migraña sobre todo sabemos que hay más hiperactividad y conectividad del troncoencéfalo, la zona de la sustancia gris periaqueductal y del hipotálamo durante las crisis, que pues tiene mucho sentido porque tiene mucha relación con esas respuestas autonómicas de miedo-protección. Y en el caso de TNF, lo que vemos es que hay más cambios en redes relacionadas con la agencia, en esa unión temporoparietal derecha, y después, según los subtipos de TNF, pues se asocian, además de las redes que he mencionado arriba, de saliencia frontoparietal, acoplamientos anómalos con redes motoras en trastorno motor funcional, con redes vestibulares en el mareo funcional, y pues esta participación de estas redes específicas son las que van a ir modulando la experiencia corporal de cada paciente. Doctor Alcántara, te quedan 5 minutos más o menos. Perfecto. Entonces, es más, el dolor y el trastorno funcional no son los únicos síntomas persistentes que se han visto relacionados con estos mecanismos fisiopatológicos, sino que si también revisáis este artículo del Lancet reciente, vemos que cualquier tipo de síntoma físico persistente puede ser resultado de estas vías, de estos mecanismos fisiopatológicos. Y además también hemos visto que se relacionan con mismos factores de vulnerabilidad, desencadenantes y perpetuadores. Por tanto, tenemos un marco unificador de mecanismos transdiagnósticos con estos modelos explicativos, y esto nos abre posibilidad de nuevas dianas terapéuticas, que son intervenciones dirigidas expresamente a actualizar los modelos internos, la información top-down, a optimizar la precisión interoceptiva y a reducir la carga alostática mantenida.
Y en esto se basa la terapia de reversión del dolor, que os voy a hablar ahora muy brevemente, que es un enfoque terapéutico que tiene un protocolo, está protocolizado, que es desarrollado por Encarna Espuña, una fisioterapeuta que se ha formado mucho en Estados Unidos y que combina diferentes técnicas para revertir, que no aliviar, los síntomas persistentes. Particularmente se ha desarrollado para dolor y su sufrimiento asociado, pero sirve para realmente prácticamente todos los síntomas. Está basada en 5 pilares que abordan los mecanismos descritos. ¿Qué hacemos en el pilar uno? Justamente pedagogía y actualización. A través de estrategias de psicoeducación reconceptualizamos el dolor desde una perspectiva de neurociencia moderna. Explicamos cómo participa el sistema nervioso, procesamiento predictivo, diferencias entre dolor y daño, y de este modo cambiamos creencias y modificamos predicciones. El pilar 2, que está basado en la terapia de reprocesamiento del dolor de Alan Gordon, que tiene ensayos en lumbalgia descritos, ensayos clínicos aleatorizados, mostrando su eficiencia, lo que hace es hacer consciente al paciente y romper el bucle de dolor, miedo y conducta disfuncional que refuerzan el peligro de alerta y los síntomas. Y lo hace a través de estrategias terapéuticas similares al trabajo con fobias, como la indagación somática. El pilar 3 es el de terapia de conciencia y expresión emocional, que lo que busca es justamente mejorar la precisión interoceptiva de esos estados internos, mejorar la granularidad emocional de los pacientes y hacemos pues a través de explicar factores biopsicosociales, identificar los particulares en cada paciente y con otras técnicas de escritura terapéutica, visualización guiada y indagación somática. El 4 es específico para movimiento y utiliza tanto la exposición gradual como la visualización motora para que el paciente genere experiencias correctivas que modifiquen sus predicciones de amenaza relacionadas con el movimiento. Y el último, que se llama Vivir en modo ABA, que, bueno, por esto de abajo arriba, arriba abajo, de top down, bottom up, que busca un plan de implementación a largo plazo de hábitos saludables que puedan luego mantener la salud adquirida y prevengan recidivas una vez ya se ha completado la terapia, a través de la gestión del estrés, abordando estos conceptos de alostasis, con hábitos que reduzcan la carga alostática y con una visión consciente de vivir más allá de la mera supervivencia, teniendo en cuenta el propósito vital. Y esta última diapositiva parte de mi opinión personal, basada en la experiencia clínica, para intentar responder a esto de por qué el abordaje del TNF no mejora el dolor. Pues en mi experiencia, mi percepción es que se debe a la especificidad del modelo interno. Al final, cada persona tiene un modelo interno, sus predicciones, sus expectativas, que son concretas para cada síntoma y contexto concreto, y hay una dificultad en la transferencia de aprendizajes. Entonces, pasar de un síntoma a otro aprendido les cuesta. De hecho, en mi mismo paciente pueden pensar que el TNF sí puede mejorar, pero su dolor no, o incluso pacientes con diferentes dolores pueden decir que el dolor de cabeza sí, que es reversible, que es funcional, pero el del pie no, porque he tenido este daño, entonces tienen un poco de dificultad en transferir al inicio. Entonces creo que hay una necesidad específica terapéutica al inicio de abordar creencias específicas y exposiciones específicas a cada síntoma concreto y luego sí que más adelante cuando la persona ya tiene más aprendizaje y con el tiempo ya tiene una comprensión más integrada ya les permite transferir de un síntoma a otro. Y solo por último decir que próximamente en 2026 pues estamos creando una fundación Rizoma que va a ser un espacio integral tanto para personas como para profesionales de la salud que traten este tipo de personas y pues la idea es crear toda una comunidad de apoyo con recursos, con acceso a la red de terapeutas para los pacientes y para los profesionales pues con formación. De hecho, será la siguiente edición en enero con comunidad de terapeutas para seguir actualizándose, recursos clínicos y que la idea es dar cobertura a España y Latinoamérica. Y eso es todo y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, doctora Alcántara.